Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la review completa de este Smart TV 4K LG UP7750 de 65 pulgadas, el cual tiene panel ADS que se comporta muy similar a los IPS. Deben tener en cuenta que los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas vienen con panel VA. Y el resto de tamaños como este de 65 pulgadas, como ya mencioné, tienen panel ADS. Vamos directamente con el resumen de lo que encuentran en la caja. Las dos bases laterales, cada una con sus respectivos tornillos, 3 por cada una de ellas, el manual de usuario, el manual del Magic Remote, las tarjetas de garantía. También encontramos por supuesto el cable de energía o cable de poder que va conectado aquí en esta parte, estas amarras o pinchitos, como lo quieran llamar, para poder organizar mejor los cables en la parte de atrás. Por supuesto el Magic Remote, cuyo diseño 2021 me parece que es más ergonómico, más bonito, más funcional porque tiene más teclas de acceso directo a aplicaciones. Cuenta con la opción para baterías desechables como los modelos anteriores. Como les digo, me parece que el diseño es mucho mejor en comparación a los modelos de años pasados. En cuanto a las entradas, en la parte posterior, el puerto digital óptico para conectar una barra de sonido, por ejemplo, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB también 2.0, la conexión para el cable LAN para conectarlo a internet si así lo quieren. En la parte posterior lateral, la conexión para la antena de aire, dos puertos HDMI 2.0 más. Uno de ellos soporta canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado, y también otro puerto USB 2.0. No tiene puertos HDMI 2.1. En la instalación de las bases laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene las letras A y B. El televisor en la parte de abajo, en cada uno de sus lados, también tiene ambas letras, entonces deben coincidir y colocarlo de esta manera en cada uno de los lados, y por supuesto proceder a atornillar los 3 tornillos por cada base. Deben tener en cuenta, para quienes estén interesados, que la distancia entre las bases de este tamaño de 65 pulgadas es de aproximadamente 120 centímetros. El grosor máximo aproximado de este Smart TV es de 8,8 centímetros y su estabilidad no está para nada mal, como pueden observar. Voy a obviar los pasos de este primer encendido porque la verdad es algo muy tedioso, también resulta muy aburridor para muchas personas, y la verdad es que los pasos son muy fáciles de seguir, simplemente leyendo y poniendo mucho cuidado a lo que aparece en pantalla. Cabe resaltar que este televisor sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. A ver, como ya les había mencionado, me gusta mucho el diseño renovado de este Magic Remote porque es un poquito más delgado y tiene más teclas de acceso directo a aplicaciones. Sigue siendo relativamente gordito, por así decirlo, pero no se siente mal, no se siente incómodo. También por supuesto la funcionalidad extra con la que hasta ahora cuenta solamente el sistema operativo WebOS de LG, que es apuntar con un cursor en pantalla, y también se puede hacer scroll con la ruedita del centro, como pueden notar. El sistema operativo, como ya mencioné, es WebOS propio de esta marca coreana LG. La fluidez me parece que es muy buena, pero sí es verdad que el tiempo para abrir aplicaciones, incluyendo la tienda de aplicaciones, a veces puede ser un poquito más de lo normal o en comparación a otros televisores, ya sea de esta misma marca o de otras marcas. La LG Content Store o tienda de aplicaciones de este sistema operativo WebOS es muy amplia, muy completa, cuenta con aplicaciones populares como Netflix, YouTube, DirecTV Go, Disney Plus, HBO Max, Apple TV, entre muchísimas otras. El espacio de almacenamiento es de 2086 megas, que para un usuario promedio puede ser más que suficiente, teniendo en cuenta que cada aplicación puede pesar entre 2, 10 y hasta 20 megas aproximadamente. Las actualizaciones sí son un poco más pesadas, llegando a ser más o menos entre 100 y 150 megas, pero como les digo, puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. La función de compartir pantalla o Screen Mirroring, por supuesto que es posible sin problema alguno, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, utilizando la funcionalidad de AirPlay, que por supuesto está disponible. Lo que no acepta este televisor es Picture in Picture, o lo que se conoce como Multiview, o tampoco la pantalla superpuesta.
El navegador de internet es muy funcional, este sí cuenta con esta vinculación de TV que es prácticamente un picture in picture que se puede colocar así a media pantalla, también se puede volver así más pequeñito y colocarlo en cualquier posición a voluntad. Puede ser muy útil, por ejemplo, cuando juegan algún videojuego de alguna consola y al mismo tiempo quieren leer algún tutorial. También cuenta por supuesto con la opción de búsqueda por medio de comandos de voz, ya que el Magic Remote tiene botón para micrófono y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. La navegación la verdad es que es muy fácil gracias al control Magic, como pueden notar se puede hacer scroll. La velocidad de apertura de páginas web es muy rápida, pero también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que en algunas probablemente no se pueda reproducir, por ende deben buscar una página web alternativa en esos casos. También cabe resaltar que el bloqueador de anuncios funciona muy bien la gran mayoría del tiempo. A veces aparece uno que otro anuncio pop-up, pero es muy fácil de cerrar. Lo que deben tener en cuenta es que este mini picture in picture no se puede al mismo tiempo al reproducir algún contenido de alguna página web. Como ven, inmediatamente el video de la página web se pone en pause. Vamos ahora sí con la review en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises, y aquí cabe mencionar, muy importante, que el efecto de pantalla sucia, si bien se puede percibir un poco, la verdad es que es muy pero muy mínimo o muy pero muy poco molesto en comparación a otros televisores de esta marca y de otras marcas. La verdad es que en esta área me parece que este televisor hace un muy buen trabajo. La verdad es que no le pueden pedir más por el precio que puede llegar a tener, que es de aproximadamente 2.800.000 pesos o al cambio $740, este tamaño de 65 pulgadas. Lo que es muy importante mencionar es que si bien el efecto de pantalla sucia fue levemente notorio con ese fondo gris, ya con contenido normal, como pueden notar, es prácticamente imperceptible, o por lo menos lo es para el ojo y cerebro humanos. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento especial a los dueños del almacén Importaciones Cristiano Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, quienes me facilitaron esta unidad para poder revisarla. A quienes estén interesados, en la descripción del video podrán encontrar los datos de contacto. Ellos cuentan con la opción de crédito inmediato solamente con la cédula, lo cual es genial para que puedan adquirir de forma fácil y rápida un buen televisor 4K de marcas como LG, Samsung, Kaixun, entre otras. Bueno, retomando esta review, cabe destacar que la unidad que revisan en rthings.com o el televisor que ellos revisan es el UP7000. En este caso difiere en algunas cosas en cuanto a diseño, también en el número de puertos HDMI. La unidad UP7000 cuenta tan solo con 2 puertos HDMI, este tiene 3 puertos HDMI, recuerden todos 2.0. Además, la cantidad de brillo, de acuerdo a mis medidas, también difiere un poco, es mejor o por lo menos un poco mejor en este UP7750 con una cantidad de brillo en SDR de 292 nits, en HDR de 307 nits y con el modo juego de 310 nits. A ver, en tema de colores, deben tener en cuenta que los paneles IPS o ADS, como es el caso de este UP7750 de 65 pulgadas, tiene mejores resultados en comparación a televisores que tengan paneles VA. Por ejemplo, si ustedes van a una tienda y comparan lado a lado esta versión con panel ADS junto, por ejemplo, la versión de 60 pulgadas que tiene panel VA, la versión que tiene panel VA de pronto va a mostrar colores un poquito más pálidos sin llegar a exagerar. Por ende, las personas en las tiendas siempre tienden a elegir los televisores que tienen paneles IPS por encima de los VA, IPS o ADS por encima de los VA. También las personas se inclinan o eligen este tipo de televisores con paneles ADS o IPS porque sus ángulos de visión son mejores. Los colores no lucen tan blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio o pronunciado, como pueden notar.
como si de pronto lo sería con los paneles VA. Los paneles VA, los televisores con paneles VA tienden a tener ángulos de visión no muy buenos. Los colores en ellos empiezan a lucir muy blancuzcos o blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio. Por ende, entonces, en este aspecto también este tipo de televisores con paneles IPS o ADS ganan. En cuanto al tema del manejo de los reflejos, este tipo de televisores con paneles ADS o IPS tienen mejores resultados, o por lo menos leves mejores resultados en comparación a televisores con paneles VA. Van a contrarrestar mejor el reflejo de los focos que tengan en su habitación, por ende son levemente más recomendados para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación artificial. El manejo del movimiento es otro punto positivo de este televisor, pero no solamente lo es de este, sino también en general de casi todos los televisores LG, incluyendo la versión que tiene panel VA en cada uno de sus modos de imagen. Aquí en configuración avanzada y claridad, en la parte de abajo en TrueMotion, usualmente en los modos cine o filmmaker viene en apagado, lo cual a veces puede generar un leve efecto de vibración o tartamudeo. Para solucionarlo lo pueden colocar aquí en selección de usuario y modificar el parámetro de Jutter hasta 10 o en algún otro valor hasta que noten mejoría, o intentar por ejemplo con el movimiento cinemático o movimiento natural hasta que noten optimización en cuanto al movimiento, decreciendo los problemas de tartamudeo o de vibración. En cuanto al escalado de imagen, de acuerdo a la información que he encontrado, este televisor tiene el procesador Alpha 5, no se menciona qué generación es, supongo que es generación 1. La verdad es que aunque sea un televisor grande o relativamente grande de 65 pulgadas, el escalado de imagen no está para nada mal. Con contenido 720p o HD, las partes pixeladas que se notan pueden ser muy tolerables para la gran mayoría de personas, pero si el contenido tiene menos resolución, digamos 480p, sí se va a notar un poco más de pixelación, pero eso va a pasar en prácticamente todos los televisores 4K actuales, aún aquellos de gama alta. Ya a partir de 1080p o Full HD el escalado de imagen es muy bueno, el contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, los resultados de escalado de imagen sí se van a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchas otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Hasta ahora todo muy bonito, todo muy bien. ¿Cuál es el punto negativo de este televisor? El principal, o yo diría que el único, teniendo en cuenta que se trata de un gama de entrada, es en cuanto a la uniformidad de los colores negros, que no es muy buena, pero esto pasa en todos los televisores que tengan paneles IPS o ADS. Cabe resaltar que este televisor no tiene retroiluminación Full Array, tampoco tiene Local Dimming. Su tecnología de retroiluminación es directa con las LED convencionales. No se asusten si en sus unidades notan este tipo de efectos de clouding o de nubosidad, de que los colores negros no luzcan tan negros, que luzcan levemente grisáceos, de que hayan algunos resplandores o sangrados de luz en los bordes o esquinas, porque es normal. Va a pasar en prácticamente todos los televisores que tienen paneles IPS o ADS. En algunos que tienen panel VA también puede notarse, pero con menor intensidad. Entonces esa sería la principal desventaja de ese tipo de televisores con paneles IPS o ADS en comparación a los que tienen paneles VA, porque en los VA el problema o el efecto del clouding y de resplandores o sangrados de luz son muchísimo menos notorios. Y son más notorios aún cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico. Este es el videojuego Resident Evil 7, que es en 4K con HDR. Aquí la cámara con la que estoy grabando exagera un poco los resplandores en las esquinas, pero en la vida real sí son muy notorios, pueden ser muy molestos para algunas personas. La intensidad de estos resplandores y el efecto clouding puede ser menos o más dependiendo de dónde esté sentada la persona, de desde dónde mire la pantalla.
Entonces tengan muy en cuenta que si son muy exigentes en este aspecto, probablemente quieran hacerse mejor de alguna versión con panel VA, ya sea la de 50, la de 60 o la de 70 pulgadas. Y bueno, deben tener en cuenta que la relación de contraste de este televisor es de 1282:1. Recuerden que la cantidad de brillo en nits con este modo juego es de 310. Este es el videojuego Destiny 2, también es en 4K con HDR, también la cámara exagera un poquito los resplandores, pero como ya les mencioné, en la vida real también pueden ser muy notorios y pueden ser muy molestos para algunas personas y tolerable quizá para otras. Pero recuerden que la gran ventaja o las grandes ventajas de esta versión con panel ADS o IPS es que los colores lucen mejor, que tienen mejores ángulos de visión. Entonces, si escogen esta unidad es porque todo el tiempo van a mirar contenido o jugar videojuegos como de este tipo que tienen muchos colores vívidos, o por lo menos que lo van a utilizar con películas que tengan escenas oscuras, pero en un cuarto que no sea totalmente oscuro, para evitar que los efectos de clouding y de resplandores sean demasiado notorios o molestos. El tiempo de respuesta de este televisor no lo sé, pero probablemente sea más o menos de unos 15 milisegundos, si tengo en cuenta que el UP7000 tiene 15,6 milisegundos. En cuanto a tecnologías gaming, este televisor no soporta ni tasa de refresco variable FreeSync ni tampoco G-Sync, tampoco, como ya mencioné al principio, soporta puertos HDMI 2.1, sí soporta 60 Hz en 4K y 120 Hz, pero solamente hasta 1080p o Full HD. También soporta modo automático de baja latencia. En cuanto a tecnologías HDR o de alto rango dinámico, soporta HDR10 e Hybrid Lock Gamma. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. En cuanto a los tiempos de input lag, no conozco su valor exacto ni tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero sí tengo en cuenta que los valores del UP7000 son de 10,3 milisegundos en SDR y de 10,9 milisegundos en HDR en 4K 60 Hz. Yo diría que este UP7750 debe tener valores muy similares. La verdad es que en la práctica se siente muy bien, teniendo en cuenta que se trata de un televisor relativamente grande de 65 pulgadas. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar es normal. Su temperatura está entre los 34 y 35 grados Celsius, que como ya mencioné es normal. No se siente un calor extremo al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. Al final de este video, como es costumbre, van a poder ver y escuchar el rendimiento de su sistema de sonido, que en cuanto a potencia es de 20 watts. En cuanto a tecnología, soporta canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, al conectar algo al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado. No soporta tecnologías DTS. Ya entonces, si me preguntan si este televisor vale la pena, yo les diría que sí, solamente si no son muy quisquillosos o muy exigentes en cuanto a lo que tiene que ver con el clouding y resplandores de luz. Por todo lo demás, me parece una muy buena opción para este 2021 y probablemente lo será para el 2022. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este televisor en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal, que si pueden adquieran alguna membresía y también que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought